Oyentes reales, gracias por estar en sintonía de Real FM 101.5, la emisora del sur. Recuerda que te puedes conectar con nosotros a través de nuestra página web www.realfm.co. A esta hora estamos muy contentos porque vamos a hablar de un tema muy interesante para toda la audiencia real. Entonces los invito para que se queden en sintonía, para que se queden con nosotros mientras están almorzando, mientras están en buena compañía y disfruten de este espacio informativo que les va a brindar Real FM. En la tarde de hoy nos acompaña un docente investigador de la Universidad Católica Luis Amigó en la ciudad de Medellín. Su nombre es Carlos Andrés Trejos y le vamos a dar la bienvenida. Carlos, bienvenido a los micrófonos de Real, ¿cómo estás? Hola Maca, muy buenas tardes, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todos los oyentes reales. Muy agradecido por estar aquí y por concederme este espacio para conversar un ratico de redes sociales. Perfecto, bienvenidísimo a los micrófonos de Real, Carlos Andrés Trejos. Bueno, hoy vamos a hablar de un tema, como les decía anteriormente, que es muy acorde a lo que estamos viviendo en estos momentos, a los tiempos que estamos viviendo. Estamos en una era digital, ustedes saben que ya a nadie le puede faltar el celularcito, le puede faltar lo que sea menos el celular, y pues evidentemente el uso de las redes sociales hacen parte de este instrumento, de este artefacto. Hay una investigación muy interesante sobre las redes sociales, sobre el uso de las redes sociales, sobre la adicción de las redes, y pues de eso es lo que nos viene a hablar hoy Carlos Andrés Trejos, ¿verdad? Claro que sí, Maca, pues se nos puede quedar la billetera, pero no, que no se nos quede el celular, ¿cierto? Eso, total. Es lo que decimos, claro. Resulta que hace tiempo se vienen haciendo investigaciones, se vienen adelantando investigaciones sobre el uso de las redes sociales en todos los ámbitos, en todos los frentes, y pues de eso es lo que venimos a hablar. Las redes sociales son un medio de comunicación digital y eso es lo que hay que tener en cuenta como primer aspecto, y como medio de comunicación hay que tener cuidado en su uso, en los excesos y en lo que nosotros comunicamos. No es algo que nos debemos de ser dependientes de las redes sociales, sino saberlas usar, y saberlas usar siendo hijo, siendo padre, siendo compañero, siendo estudiante, siendo profesional. Si nosotros tenemos un uso adecuado, razonable desde todos estos aspectos, yo creo que vamos a evitar temas como, por ejemplo, de adicciones, vamos a evitar temas de bullying, o vamos a evitar temas de disgusto con otras personas, o tal vez tener una mala imagen por algún comentario, etc. Entonces, las redes sociales son un medio de comunicación y es lo primero que debemos tener en cuenta. Y como medio de comunicación, nosotros somos autores de ese medio de comunicación y podemos nosotros emitir esos comunicados o esa información que queremos transmitir a otras personas, que pueden ser seguidores o amigos, dependiendo de la red social. ¿Sí? Me parece muy interesante el tema que estamos hablando el día de hoy sobre las redes sociales, sobre este poderosísimo medio de comunicación, como lo expresaba Carlos Andrés, precisamente porque ahora, aparte de que todos usamos celular, como lo dijimos anteriormente, yo creo que hay una gran adicción, o sea, es realmente muy fuerte. Yo ayer, por ejemplo, ya que estábamos hablando de lo de las redes sociales, me puse a mirar cuánto tiempo estaba en pantalla en mi celular y me parece muchísimo tiempo, más de 6 horas. Entonces prácticamente hace parte de mi diario vivir, o sea, yo no como pues por estar en redes sociales básicamente. Y lo hago a modo de reflexión para todos los oyentes, usted mamá que nos está escuchando, papá que nos escucha, que no se nos acabe tampoco el mundo real. Las redes sociales están bien, eso está perfecto, pero hay que usarlas bien, ¿verdad? Así es, oyentes reales, les cuento que los smartphones tienen aplicaciones o tienen funcionalidades para nosotros conocer cuál es el tiempo en pantalla que estamos teniendo semanal o diario, y por ahí es un principio para nosotros tener conciencia de cómo es que yo me estoy manejando en esas redes sociales, cuánto tiempo estoy dentro de las pantallas o dentro del dispositivo. Ya teniendo en cuenta eso, nosotros ya podemos regular más o menos conscientemente cuánto semanalmente voy a marcarme un propósito. Lo otro también son esos horarios que yo pueda estar manejando. Algunos dirán, y es muy conocido, muchos trabajamos por medio del dispositivo, y eso está claro. Pues entonces tenemos en cuenta que entonces sean en los horarios laborales y no horarios que no son laborales. Y ahí vienen otros problemas que pueden incidir, por ejemplo, con respecto a la familia o con su cónyuge, etcétera. También el tema no solamente de los horarios, sino también el tema de las respuestas. Nosotros debemos saber qué responder, no solamente eso, sino cuándo responder. Hay diferentes aspectos que nosotros podemos tener en cuenta para poder regular
controlar las redes sociales, sino que las redes sociales nos controlen, ¿sí? Que eso es un aspecto que ya empieza a marcar una preocupación para temas de adicciones. Las adicciones, recordemos que hace nada venimos de una pandemia y que estuvimos muy propensos a depender un poco más de estos dispositivos inteligentes y las pantallas. Sin embargo, volvemos al mundo real, como tú lo dices, Maca, pero a tener contacto. Y estábamos 2 años encerrados, o año y monedas, donde queríamos tener contacto con otras personas. Y ahora las tenemos contacto con ellos y seguimos ya otra vez dentro de las pantallas. Ignoramos al que está presente por estar en contacto con el ausente muchas veces. Y bueno, es más que todo tener conciencia, reflexión y nosotros mismos poder controlar y autocontrolarnos en estas redes sociales. Totalmente. Escuchas Real FM 101.5, la emisora del sur. A esta hora estamos hablando sobre las redes sociales y antes de irnos a un breve corte musical, también queremos tratar el tema, Carlos, de las redes sociales en las campañas políticas. ¿Cómo influyen las redes sociales en todo lo que tiene que ver con el campo político? Claro, Maca, importantísimo. Pues acabamos de pasar de una elección presidencial con 2 finalistas que manejaron sus redes sociales muy bien y que tenemos ahí unos fenómenos bastante por investigar y que hemos estado haciendo el seguimiento y que nos marcan a nosotros unas pautas y nos muestran a nosotros unos comportamientos de estos candidatos electorales. Lo mismo que también vimos, por ejemplo, en las alcaldías y ahorita se viene próximamente también elecciones de alcaldes. ¿Qué es lo que pasa con estas redes sociales y el manejo en campañas políticas? Pues el fenómeno que hemos notado es que es la respuesta. No hay respuesta tanto a las publicaciones que hacen los candidatos políticos, a las comentarios o retuiteos o que hacen los públicos. Interacciones, correcto. Es decir, las interacciones son muy bajas, cosa que eso es lo que no ha permitido que muchos candidatos tengan éxito, y el tipo de publicación, porque hay otros aspectos que considerar, que son los formatos, como los videos, las fotografías, los reels, etc. Pero, por ejemplo, el tema de las publicaciones que se están haciendo es el contenido, el fondo. No, uno de los fenómenos que se han podido notar en las campañas políticas es que las publicaciones que se están haciendo son inmediatizadas, son en tiempo real lo que se está haciendo en ese momento. Si se está visitando una localidad, si se está haciendo, por ejemplo, un saludo o una bienvenida a cierto personaje, pero no se están enfocando en lo que realmente le puede importar o interesar a las personas en campaña. Propuestas. Las propuestas políticas. Claro, Maca, entonces ahí está el fondo y ahí es como la debilidad del uso de las redes sociales en campaña política, que si me preguntas, Maca, es la sugerencia que deberíamos dar para que nosotros como públicos seamos un poquito más críticos y exigentes para que estos candidatos sí realmente usen las redes sociales, pero para que nos propongan cosas sólidas, para que nos digan cosas que realmente nos hace falta como comunidad y que nos valgamos de eso para después o reclamar o de pronto sí hacer pues como un merecimiento de nuestro voto, ¿sí? Porque esa es como la ausencia real. Maca, eso es como el efecto más fuerte que hemos encontrado nosotros en las investigaciones que hemos estado adelantando con respecto a los comportamientos de las redes sociales en campaña política. Muy interesante esos hallazgos de esta investigación sobre las redes sociales. Como decimos popularmente, no traguen entero, volvámonos críticos de todo lo que vemos. Los excesos no son buenos en ninguna circunstancia, es lo que podemos concluir en este momento. Pero vamos a hacer una cosa, Carlos, nos vamos con buena música para que los oyentes se entonen con nosotros y más adelante quédense con nosotros porque les vamos a dar unos tips muy especiales, muy interesantes para el uso adecuado de las redes sociales. Perfecto. Claro que sí. Estamos pasando muy chévere aquí en este formato radial informativo, muy diferente, obviamente para que ustedes estén bien informados. Estamos hablando con Carlos Andrés Trejos, él es docente investigador de la Universidad Católica Luis Amigó en la ciudad de Medellín. Estamos hablando sobre el uso de las redes sociales, ya lo hemos hablado sobre la adicción a estos medios de comunicación, hemos hablado sobre el campo político y vamos a hablar también en el campo profesional y familiar, pero primero
Yo quiero leer que nuestros oyentes están interactuando, Carlos, a través de nuestro WhatsApp. Claro, más. De una, bueno, por acá dicen, hola, bastante interesante que traigan este tipo de contenidos a la emisora. Es cierto, todo en exceso es malo, en especial la virtualidad que distorsiona mucho la realidad misma, hasta el punto de no tener control y siempre necesitar la interacción. Bueno, pellizcarnos y tener más conciencia y control. Vivir más por fuera de las pantallas que en estos entornos que nos absorben sin darnos cuenta. Excelente investigación, Carlos Trejos. Muchos éxitos para seguirla exponiendo y divulgando. Ahí está el mensaje. Muchas gracias. Súper bien. Súper. Bueno, por acá nos dicen, en el manejo de las redes sociales por parte de los políticos se ve más atacar o criticar al contrincante antes que mostrar su plan de trabajo, sus propuestas al pueblo. ¿Por qué permitimos esto y qué se puede hacer? Bueno, para responderle a Gloria Ruiz, es muy cierto lo que ella menciona. Ataques, críticas y acusaciones son uno de los aspectos que más se ha movido o uno de los tipos de publicaciones que más hubo o ha habido en estas elecciones de campañas electorales. Nosotros podemos levantar nuestra voz de protesta pasiva y activamente. De manera pasiva, pues nosotros en no seguir o en no comentar, es más, marcando silencios nosotros podemos hacer de manera pasiva, pero de manera activa podemos estar mencionando, diciendo, hablando, publicando también dentro de estos tipos de campaña que los políticos no se centren tanto a los ataques, críticas y acusaciones. Hay otros tipos de mensajes, como por ejemplo son los mensajes religiosos, que son muy pocos. Los mensajes de gratitud son también pocos, o sea, son pocos los políticos que enfocan sus mensajes en este aspecto. Las políticas públicas o las publicaciones políticas que hacen sí son más bien un poco relevantes si se tiene en cuenta que son desde el ámbito de las acciones que se están proponiendo. Nosotros debemos es solicitar que más, como lo decíamos ahorita Maca, que ¿dónde están las campañas reales? Las campañas o las propuestas que realmente nos muevan a nosotros salir pues a ejercer el derecho al voto por una convicción a que este X o Y político nos cumpla con ciertas propuestas que ha prometido. Eso es como básicamente como para cerrar el capítulo de campañas políticas, porque dentro de las redes sociales se puede mencionar mucho. Y pues bueno, es lo que podemos mencionar. Eso, dentro de las redes sociales se puede mencionar mucho, como dice nuestro docente e investigador que nos acompaña el día de hoy, Carlos Andrés Trejos. Me gusta, por ejemplo, en el aspecto profesional, porque siento que si las redes sociales se usan de forma adecuada pueden servir mucho. Queridos oyentes reales, sus redes sociales ahora son la hoja de vida suya. Usted siempre, cuando va a ingresar a un trabajo, usted si tiene, digamos, sus redes sociales, se las van a ver sí o sí. O sea, yo digo que un líder siempre va a ver qué tipo de contenido publica, cómo se acerca a su gente, cómo escribe incluso. O sea, son muchas cosas que uno diría como no, que las va a revisar, mentiras que sí. Entonces, en el aspecto profesional, las redes sociales también son muy importantes. Marca, pues has dicho mucho, es correcto. Hoy en día las bolsas de empleo, las fuentes de trabajo de empleo, muchas se marcan más que todo por las redes sociales. Ya lo que son estos como Computrabajo, elempleo.com, etcétera, siguen sirviendo y siguen existiendo y son bastante funcionales. Sin embargo, en las empresas, las vacantes, la primera información pasa por los mismos colaboradores de la empresa y que ellos mencionan en sus propias redes sociales este tipo de vacantes. Entonces se busca, primero que todo, algún referido o alguien que conozca a alguien que cumpla con las características del perfil. Luego hay otras redes sociales que son verticales, que son mucho más profesionales, como lo que es LinkedIn, que es una red social profesional y que sirve mucho para nosotros postular nuestro perfil profesional, con todo lo que es desde la foto del perfil, desde la foto de portada y el contenido. Pues allí hay varias formas para nosotros colocar desde toda nuestra hoja de vida, nuestra experiencia profesional y todas aquellas otras cosas y actividades que nosotros realizamos dentro de nuestro quehacer profesional y que no nos cabe dentro de una hoja de vida. Sin embargo, también la hoja de vida, Maca, nosotros tenemos que tener la hoja de vida de una manera muy funcional, muy práctica. Primero que todo, que sea digital,
que la podamos enviar por un WhatsApp o que la podamos enviar por un correo inmediatamente, que toda la información quede condensadita, que no sea una hoja de vida muy extensa, sino que sea una hoja de vida corta, pero que sea muy contundente y que tenga la posibilidad de encontrar redes sociales, las redes sociales nuestras. Y eso marca una transparencia. Nosotros como postulantes hacia una vacante, sabemos que los que están reclutando van a ingresar o tratar de stalkearnos o buscarnos por las redes sociales. Sin embargo, si nosotros mismos suministramos esas redes sociales, estamos diciendo a la empresa que nos puede contratar que somos transparentes y que tenemos una vida social. Eso está claro. Claro está que antes de estar en búsqueda de empleo, nosotros deberíamos hacer una depuración de ciertas fotografías, ciertos contenidos que a veces nosotros subimos. Eso con el manejo de las redes sociales, y en el campo profesional también debemos manejar una buena foto de perfil en las redes sociales, fotografías en contexto. Podemos conservar nosotros mismos nuestra propia identidad X o Y, pero ¿cómo es que nos visualizaría el reclutador en su día a día en el campo laboral? Eso es lo que nosotros debemos pensar al momento de nosotros poner qué foto pongo yo dentro de mis redes sociales como para una hoja de vida, de postular. También como la foto de portada, el tema de escribir, la redacción de un correo, cuando estoy solicitando la oportunidad que me entrevisten, cómo redacto ese correo, si realmente lo estoy redactando profesionalmente, ojo con la ortografía, etcétera. Todo esto lo vemos y lo usamos de la manera digital y lo podemos publicar por redes sociales. Yo creo que más de un oyente real en este momento ya sacó ese lapicero, esos apuntes y está escribiendo, porque de verdad estos son datos interesantes, estos son datos valiosos, y uno a la hora de estar buscando empleo, a la hora obviamente de estar enviando hojas de vida y pues todo este campo profesional. Antes de irnos a un corte musical, vamos a hablar cómo influyen las redes sociales en el campo familiar. Carlos Andrés Trejos, sentarse, comer sin el celular. Es increíble que ahora siempre que están en una mesa las personas, digamos la familia, ya el celular está como descartando a los otros familiares. Sí, Es está más como raro. desplazándolo. Total. Pero antes de ir allá, quiero decir, son muchas cosas las que nosotros podemos sugerir o hemos encontrado como fenómenos en las redes sociales y en el campo profesional. Hay que mencionar también que no se nos vaya a escapar el tema del manejo de las redes sociales con nuestros jefes y en el campo laboral. ¿Cuáles son esos horarios que nosotros debemos tener en cuenta para respetar? Que debemos, a pesar de que nosotros estemos trabajando y estemos vinculados ante una empresa, debemos tener, saber y hacer saber que yo tengo derecho a unos horarios de descanso y que esos horarios pueden ser respetados por parte de mis jefes. Y una manera simple es marcar silencio en los momentos que me escriben o fuera de los horarios laborales. Otro aspecto es, por ejemplo, estar en los grupos de WhatsApp o en los grupos de los colaboradores, esos grupos profesionales. ¿Qué lenguaje manejo? ¿A qué horas estoy manejando esos lenguajes? ¿O qué estoy publicando? ¿Qué estoy escribiendo? Hay que tener mucho cuidado y ser muy conscientes de lo que estamos escribiendo y compartiendo en esos grupos de trabajo, porque no sabemos quién está allí o con qué intenciones puede estar allí para poder, no sé, tal vez ver o tomar lectura de cuáles son nuestros comportamientos o nuestros pensamientos. Entonces hay que tener en cuenta esos aspectos, ya como para cerrar el campo profesional, en campo laboral y pues en el campo familiar, sin duda, las redes sociales están desplazando muchos espacios importantísimos que nosotros no debemos dejar pasar por alto. El hecho de estar nosotros creyendo que estamos disfrutando con nuestras familias, pero realmente estoy más tiempo con la pantalla, con el computador, en las redes sociales, en el smartphone. A veces es triste ver que muchos de esos momentos se nos pierden cuando estamos tan dentro de las redes sociales. Esto perjudica no solamente las relaciones familiares, sino también las relaciones maritales. Hoy en día tenemos fenómenos como el phobing, que es la fusión de la palabra de snobbing, que es el despreciar, por el phone, que es el teléfono. Entonces despreciar por el teléfono, despreciar al otro. Y eso se ve ya mucho en las relaciones de pareja. Tardes enteras,
se la pasan viendo Netflix, pero cada uno con su dispositivo, viendo memes, publicaciones, etcétera, riéndose, pero se pierden de un momento valioso y es compartir con sus parejas, con sus amados y pues bueno, esto termina llevando una cosa a la otra, como la monotonía y rompimientos de pareja. Así es. Escucha Real FM 101.5. Vamos a escuchar una tanda de canciones y más adelante vamos a darles esos tips para ir cerrando esta entrevista. Y vamos a cerrar con broche de oro. Hemos estado hablando sobre el uso de las redes sociales y lo extrapolamos a todos los ámbitos de la vida, a nivel familiar, a nivel profesional, a nivel político incluso. Y a lo largo de la entrevista les hemos estado hablando dándoles unas recomendaciones, unos tips para el uso adecuado de las redes sociales, de este medio de comunicación, de estos medios que sin duda alguna hacen parte de nuestra vida cotidiana. A continuación les vamos a dar entonces unos tips para cerrar esta entrevista, unos tips de calidad para que usted los tenga en cuenta y a la hora de usar las redes sociales pues lo pueda hacer de la mejor forma. Carlos Andrés Trejo nos acompaña a esa hora. Cuéntenos, Carlos, ¿cuáles son esos tips? Maca, el primer tip que ha funcionado y que vemos que tiene un impacto importante en la vida y en el bienestar de las personas a nivel mental ha sido que no tener el dispositivo al lado de la cama. Eso es importantísimo, sino que el dispositivo en las noches dejarlo fuera de la alcoba, preferiblemente fuera de la alcoba, Maca. ¿Me has escuchado bien? Sí, señor. No me hagas esos ojos, pero sí es cierto. ¿Por qué? Porque tiene varios impactos. Primero que todo, es un dispositivo que está arrojando energía al lado. Segundo, si llega una notificación 11, 12 de la noche, la tentación va a ser increíble para poder, o para verlo, o para responder. El tema del insomnio, la pantalla causa insomnio. Ya hay estudios validados que demuestran que estos dispositivos, su pantalla y sus LED afectan los niveles de sueño. El tema también hasta para la alarma. Hay veces apagamos el celular los 5 minuticos y nos quedamos y nos coge la tarde. El celular fuera de la alcoba, de verdad que es una muy buena opción. Otro tip es establecernos horarios, nosotros metas, donde nosotros podamos decir, bueno, si ya tengo una lectura de comportamiento en pantalla durante esta semana, le voy a bajar una horita y marcar como unos horarios. Otro tip es que saber que no todo el que le escribe quiere decir que le tengo que responder inmediatamente. Las personas debemos entender que si realmente requiero de una respuesta inmediata, llamo y no envío un mensaje. Pero si envío un mensaje, entonces debo tener en cuenta que la persona que está recibiendo el mensaje va a disponer del momento preciso y justo para respondernos. Porque si quiero o si requiero de una llamada, de una respuesta inmediata, llamo, hago la llamada. Si no, envío un mensaje y así como el receptor, si el receptor recibe un mensaje, tómese su tiempo. Analice si realmente es prioritario y urgente para responder el mensaje inmediatamente. Disfrute primero, dele prioridad al presente antes que al ausente. Dele prioridad, esos son como tips claros así pues inicialmente. No le respondo y espero hasta la hora en punto en que ingreso nuevamente en mi horario laboral y le respondo. Y eso marca un mensaje implícito. Créanme que las personas entienden realmente que estamos enviando unos mensajes o estamos enviando unos textos o unos chats, qué sé yo, a horarios que no son los prudentes. Entonces podemos nosotros culturalizar a las personas en la medida que yo también estoy culturalizándome a mí mismo, ¿cierto? En la parte profesional. Y también, por ejemplo, los dispositivos tienen opciones como marcar o dejar visto o dejar visible la hora de conexión. Eso no tiene ningún problema. Primero que todo, estás mandando un mensaje a las personas que eres transparente, que no hay problema que la gente se dé cuenta a qué horas te conectas y te desconectas. Tal vez hay otras personas que tienen prioridad en tu vida, eso no hay problema con eso. Lo otro también es la respuesta. Si yo me he conectado y no te he visto tu mensaje y aún así, si lo he visto y tiene los chulitos azules y no te he respondido, no es porque realmente te estoy ignorando, sino que no es el momento para responderte. Okay. Tal vez estoy meditando, estoy buscando el momento apropiado y así podemos empezar a culturalizar a las personas. En tema familiar, mucho cuidado con los hijos, con los niños, que los menores de edad están siendo muy dependientes, ya tenemos malformaciones en los dedos pulgares de los niños desde tan tempranas edades acostumbrados a los dispositivos.
Entonces podremos estar vigilando y controlando a nuestros hijos de una manera de qué horarios, con quién está hablando, cuál es su círculo de amistad más cercano, qué cosas hablan, y eso nos permite a nosotros como padres responsables pues tener como más control en las redes sociales de nuestros hijos. Perfecto, ahí están esos tips entonces para todos los oyentes de Reales. Vamos a mencionar las redes sociales del Grupo de Investigación de la Universidad Católica Luisa Amigo y por supuesto de Carlos Andrés Trejos, para que si usted tiene alguna inquietud, quiere conocer más allá, le gusta el tema, pues investigue ahí en las redes. Claro que sí, Maca, muchas gracias. A mí me pueden encontrar en Carlos Trejos-7 en Instagram, y también a nuestro semillero de comunicación digital y ciberculturas, así, comunicación digital y ciberculturas, semillero, y así nos pueden encontrar, y pueden encontrar más contenido sobre no solamente redes sociales, sino también sobre etiquetas, o sea, etiqueta en la web y en las redes sociales, y bueno, muchos más contenidos que les pueden interesar. Ahí están las redes sociales entonces para que los sigan en Instagram, en Facebook y en las diferentes plataformas. Un abrazo, Carlos Andrés, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy, muchas gracias por la información, por los tips. Yo creo que más de uno quedamos picaditos con el tema y sin duda alguna nos llama mucho la atención porque es la realidad actual. Gracias a ti, Maca, y a todos los oyentes reales de Sabaneta. Así es, un abrazo para todos los oyentes, seguimos con buena música.